Power BI es una herramienta que sirve para hacer análisis de datos, sirve para emitir listados, hacer panel de control. Acá en este video el objetivo es enseñarte cómo utilizar Power BI para que puedas hacer un tablero de control con esta herramienta. Lo primero que tenés que hacer es, cuando abrís Power BI, es determinar cómo llegan tus datos a esta herramienta, porque vos tenés que levantar los datos que están en otro archivo para poder después abrirlos desde acá y armar el tablero. Por lo general los datos suelen venir en un archivo de Excel. Y acá voy a levantar un archivo que ya tengo preparado, que se llama listado, para que veas cómo lo abre Power BI. Y vamos a pasar a una ventana donde nos va a pedir que elijamos de qué hoja de ese archivo queremos traer los datos. Bueno, yo ya sé que viene de listado. Entonces, de todas formas, cuando vos vas eligiendo, te va mostrando acá que tiene ese archivo adentro. Yo ya sé que vienen de listado. Y acá tenés tres posibilidades. Si pones cargar, estos datos van directamente a Power BI. Si pones transformar, vas a pasar a Power Query, que es una herramienta que te va a servir para detectar errores en la planilla y poder corregirlos. Y si pones cancelar, bueno, cerrás esta ventana. Mis datos ya están corregidos, así que no voy a poner transformar, le voy a poner cargar. Eso lo que va a hacer es asociarme ese archivo de Excel con Power BI. Y lo que tenés que ver es que el archivo queda acá a la derecha. Acá queda en forma de tabla. Acá tenés el listado. Si haces clic, podés ver que aparecen todos los campos que tiene tu archivo de Excel. A su vez, dentro de Power BI lo que vas a ver es que a la izquierda vos tenés tres tipos de vistas. La vista de informe vendría a ser como la vista del panel de control, digamos, la vista de uso de la herramienta. Pero si vos lo que querés ver es qué información tiene adentro cargada la tabla, tenés que ir a la vista de tabla. Entonces ahí te va a mostrar cada uno de los registros que tiene tu archivo. Y si tenés muchas tablas relacionadas o querés relacionarlas, vas a ir a la vista de modelo, en donde te va a mostrar las diferentes tablas con las que cuenta tu tablero. Y lo que viene ahora es muy sencillo, porque vos tenés que armar tu panel de control, tu tablero de comandos. Y armar el tablero de comando acá adentro no es el problema. El problema es saber qué tipo de información quiero obtener. Entonces, para eso vas a utilizar la vista de tabla, para poder ver todos los datos que tenés dentro de ese archivo de Excel. Acuérdate que esto quedó asociado con Excel. Y acá puedes decidir qué información querés mostrar. El 50% del problema que tenés acá es eso, es detectar qué es lo que necesitas obtener. El otro 25% es armar todo mediante los gráficos y el otro 25% es el diseño, los colores. Así que concéntrate en esto, en decidir qué es lo que querés mostrar. Y yo acá te estoy mostrando ya la tabla con algunos datos. Me hice una tabla bastante sencilla para que se entienda. Entonces, suponiendo que esto fue una tabla de ventas, a vos a lo mejor lo que te interesa ver son las diferentes cantidades de venta en las diferentes fechas. Entonces, cuando vos ya tenés esa idea, agarras, te vas a la vista de informe y agarras acá a la derecha donde están los datos y decís, bueno, yo quiero ver las cantidades de ventas. Entonces te buscas acá cantidad. Fíjate que cantidad no es casualidad que tenga ese rulo. Ese rulo es el símbolo de sumatoria. Eso lo tenés que ver siempre, porque ahí lo que te está indicando es que Power BI detectó ese campo como un número. Entonces tildas cantidad y vas a ver que te sale un gráfico cualquiera, o sea, de columnas ya, con el total. Y después yo te dije que quería las fechas también, las diferentes fechas. Entonces tilda fecha. Pero cuando vos tildas fecha, mira qué bueno que está esto. Vos podés desplegar y te va armando jerarquía de fecha, donde vos podés ir como separando qué tipo de fecha es la que necesitas ver, en qué tipo de periodo. Ahí tenés un gráfico que me está mostrando las ventas en los diferentes meses. Y este gráfico es el que salió por defecto. Entonces, si vos querés cambiarlo, acá en el medio donde se llama visualizaciones, elegís qué tipo de gráfico querés. Cuando el gráfico está elegido y vos venís acá y marcas otro, lo que estás haciendo es cambiarlo. Eso tenedlo en claro, porque si vos no lo tenés marcado, ahí lo saqué, y elijo algo, agrego un nuevo gráfico. Yo voy a dejar el gráfico de líneas porque es el que me da tendencia. Entonces puedo saber acá que en septiembre hay un pico. Entonces, una vez que sabes eso, que tenés que ir marcando el campo y eligiendo el gráfico, ya está, ya te enseñé la primera parte de Power BI, cómo armar los gráficos. Lo único que necesitas es ir a cada rato acá a la vista de tabla y empezar a analizar qué información querés ver. Suponete que necesito ahora, la cantidad de ventas de acuerdo a la sucursal. Centro y galería comercial, son 2 sucursales nomás. Bueno, te venís acá
sin elegir el gráfico, ojo, haciendo clic en un lugar vacío, elegís cantidad y te vas a elegir sucursal. Y acuérdate que eso te arma ya el gráfico por defecto, que es el de columnas. Si lo querés cambiar, vas eligiendo acá y lo vas cambiando. ¿Sí? Ahí a simple vista, yo voy a dejar el de columnita ahí. Se puede ver que en la sucursal de centro se vendió más. Y lo pones ahí. Haces clic afuera, te vas a cantidad y elegís, por ejemplo, vamos a elegir venta. Y acá elijo venta. Venta, si querés, que no te salga igual, te venís acá, no sé, y elegís ahí. Y así lo vas armando. ¿Sí? Yo voy a armar algunos de ejemplo para tener. ¿Sí? Lo que también tenés que ver es que en Power BI es como que todo queda enlazado. Entonces, si vos haces clic, por ejemplo, en un producto, hago clic en escáner, todos los gráficos se acomodan para mostrarme el dato de escáner. Si vos haces clic de nuevo, le sacas el filtro y se muestra otra vez igual. Entonces vos tenés los tipos de gráficos para hacer, pero también tenés tipos de gráficos que serían, que yo no les llamo gráficos, pero que son etiquetas. Por ejemplo, una tarjeta. Si yo quiero mostrar la cantidad total, elijo la cantidad total, me lo muestra en gráfico, pero le digo mostrármelo como etiqueta. Y acá me da un número, en vez de mostrar un gráfico, me da un número. Y otra de las cosas que tenés que aprender acá es que podés poner filtros. Los filtros, que acá se llaman segmentadores de datos, lo que te van a permitir hacer es elegir los datos que querés ver en el tablero. Entonces fíjate que yo acá en este caso lo elegí primero, pero una vez que lo elijo, después me voy acá y digo, bueno, a ver, le voy a poner los productos. Y acá me arma todos los productos en una especie de listadito. Voy a poner otro filtro de estos, y le voy a poner, no sé, la venta, que es online o tienda. Y esto ya lo vamos a modificar porque vas a ver que va a quedar muy copado. Y después voy a poner otro, y le voy a poner la sucursal, galería centro o comercial. Vamos a tirar por acá. Ahí está, fíjate qué copado queda este tablero, en donde en la primera parte solamente hemos elegido los gráficos, las visualizaciones que queremos tener. Una vez que te armaste el tablero, llegó la hora de ponerle un poquito de formato. Y el formato te lo voy a explicar con estos segmentadores de datos. Lo que voy a hacer es elegir el objeto, elijo el segmentador. Y fíjate que acá arriba tenés 3 botones. Te vas a ir el del medio, donde tenés el formato. Y acá lo que vas a ver, bueno, son opciones que son diferentes para todos los gráficos que vos elijas. Pero lo que vos haces acá es cambiarle el formato. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo estoy en el segmentador, yo puedo ir a configuración del segmentador y puedo elegir de qué tipo es el segmentador. Yo le puedo decir que sea un menú desplegable y fíjate cómo cambió, ahora me permite elegirlo. O le puedo decir que sea en mosaico, que son botones. Mira cómo cambia. Esto a mí me encanta, está muy bueno. Entonces yo acá le voy a poner botones a los dos. Y así cada uno de los objetos que vos marques, le podés cambiar las propiedades. No solamente propiedades en cuanto a opciones, sino que también podés cambiar propiedades que tengan que ver con el formato, la combinación de colores, por ejemplo. Yo puedo venir acá, hago clic ahí, me voy a las opciones y acá me voy a general, propiedades, y acá puedo cambiar el tamaño, puedo darle efectos, le puedo poner color de fondo, le puedo poner borde. A mí personalmente yo te digo, no le cambies nada de acá de colores, no cambies la combinación de colores, porque después podés ir a otro lado y elegir como si fuera un tema. El tema va a hacer que, por ejemplo, todos los objetos sean violetas. Entonces, si vos le pones un color ahora, cuando le pongas un tema, no te lo va a tomar. Una vez que verificaste que todo funcione, viene la etapa de mostrar esto, de visualización. Entonces, para hacer eso, te vas a ir a la pestaña de ver, acá arriba, a la opción de ver. Y lo primero que yo hago, por lo menos, es venir acá y elegir un tema. Si vos elegís el tema, por ejemplo, este negro, ya te cambia todos los objetos y te lo acomoda para que quede así oscuro. Una vez que elegiste el tema, bueno, si esto vos lo tenés que exponer con un proyector o algo, bueno, vas a achicar todos estos controles. Vas a bloquear los objetos para que no los puedas mover durante la presentación, para que no puedas hacer esto de correrlos sin querer. Y también lo que vas a hacer es venir acá a la vista de página y ajustar el ancho para que ocupe toda la pantalla.
Si te hacen falta algunas ideas para armar un tablero, te voy a dejar acá arriba una tarjetita para que vayas a ver un video donde lo explico.